Calla y obedece. Las palabras de Tomás no llegaron como un grito, sino como algo peor. Una orden dicha con la calma de quien está seguro de que será cumplida. Se deslizaron por la cocina como el vapor del guiso, espesas, inevitables, y se me pegaron a la piel. La cuchara tembló un segundo en mi mano antes de seguir girando la olla, como si mi cuerpo hubiera aprendido a continuar, incluso cuando por dentro algo se resquebraja. El reloj sobre la nevera marcaba las 6 en punto, siempre las 6. A esa hora él llegaba, dejaba las llaves sobre la mesa con un golpe seco y se sentaba sin preguntar cómo había sido mi día. Yo sabía, el guión de memoria, servir la comida, escuchar, asentir. El silencio era mi idioma más usado, no porque no tuviera palabras, sino porque había aprendido que decirlas tenía un precio. Esa tarde, sin embargo, el aire pesaba distinto. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes bajas, como si también él se hubiera cansado de sostenerse. Tomás hablaba de algo trivial: el trabajo, un error de un compañero, la incompetencia ajena, pero su voz venía cargada de esa superioridad que ya no se molestaba en disimular. Cuando intenté explicar algo, apenas una frase, levantó la mano sin mirarme y soltó la orden: calla y obedece, como si yo fuera una extensión de los muebles, como si mi voz fuera un ruido molesto que podía apagarse. Sentí el calor subir desde el pecho hasta la garganta. No era rabia abierta, era una presión antigua, acumulada, el peso de muchas noches iguales. Durante años me había dicho que así era el matrimonio, que el amor también era aguantar, que no valía la pena discutir por palabras. Me había hecho pequeña para encajar en su mundo. Había aprendido a medir cada gesto para no provocar tormentas, y aún así, algo dentro de mí se negó a encogerse más. Miré la mesa, el mantel que yo misma había cosido, la mancha de vino, que nunca salió del todo, la silla vacía frente a la suya, esperando. Todo parecía normal, demasiado normal, como si la escena se repitiera sola sin pedir permiso. Tomás sonrió apenas, una mueca de victoria tranquila. Estaba convencido de su lugar, de su derecho. No veía mis manos apretadas ni el pulso acelerado. No escuchaba el ruido que hacía mi memoria al despertarse. Porque mientras él hablaba, algo en mí se abrió. No fue una revelación repentina, sino un recuerdo que empezó a respirar. La postura recta que siempre me enseñaron. La idea de que el respeto no se mendiga. Mi padre decía que la dignidad no hace ruido, pero pesa. Yo la había dejado en algún lugar del camino, pensando que el amor exigía sacrificios silenciosos. Y ahora de pronto esa dignidad golpeaba por dentro, pidiendo espacio. El guiso siguió hirviendo. El olor a cebolla y especias llenó la cocina. Un olor doméstico, casi tierno, que contrastaba con la dureza de la orden recién dicha. Me di cuenta de que estaba cansada, no del día, no de la rutina, sino de ese esfuerzo constante por desaparecer. El silencio, que tantas veces me había protegido, empezó a sentirse como una jaula. Tomás seguía hablando, seguro de que yo había vuelto a mi lugar. No sabía que algo había cambiado, que en ese instante exacto, mientras removía la olla y miraba el vapor subir, yo estaba recuperando partes de mí que creí perdidas. Aún no dije nada. No era el momento. Pero ya no estaba obedeciendo. Estaba escuchándome a mí misma por primera vez en mucho tiempo. Mientras Tomás seguía hablando, mi mente empezó a alejarse del sonido de su voz, como si alguien hubiera bajado lentamente el volumen del mundo. Las palabras se volvieron un murmullo distante, y, sin darme cuenta, regresé a un lugar donde el aire olía a tierra mojada y a café recién hecho. El recuerdo no llegó de golpe, se deslizó con cuidado, como si supiera que yo llevaba años evitándolo. 5 y mi padre, en el patio de nuestra antigua casa. El sol de la tarde caía oblicuo y dibujaba sombras largas sobre el suelo de cemento. Él estaba arreglando una silla vieja, concentrado, con la camisa remangada y una expresión serena que siempre me había parecido invencible. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras se quedaban.
No necesitaba alzar la voz para que lo escucharan. Bastaba su presencia. Esa forma firme de estar en el mundo sin imponerse. Recordé cómo me observaba cuando yo era niña, cómo esperaba que terminara, de hablar antes de responderme e incluso cuando decía tonterías. Nunca me mandó a callar. Me enseñó que la voz era una responsabilidad, no un privilegio concedido por otros. Hablar claro es una forma de respeto, decía, para ti y para quien te escucha. Yo asentía sin comprender del todo, creyendo que esas lecciones eran para un futuro lejano, que nunca llegaría. En el recuerdo, él dejó la silla a un lado y se sentó frente a mí. Tenía las manos ásperas por el trabajo, pero sus gestos eran cuidadosos. Me preguntó cómo me sentía, no qué había hecho, no qué había logrado, sino cómo estaba. Esa pregunta sencilla me había acompañado toda la vida, aunque con los años la fui olvidando. Nadie más volvió a hacérmela así, sin prisa, sin juicio. Quien te pide obediencia sin respeto te teme. La frase volvió a mí con una claridad que me estremeció. No sabía cuándo me la había dicho por primera vez, pero ahora sonaba distinta, más urgente. Mi padre no hablaba de miedo como debilidad, sino como la raíz del control. Él creía que las personas seguras no necesitan aplastar a nadie para sentirse firmes. Yo había crecido sabiendo eso, y aún así, había permitido que me redujeran. El recuerdo siguió avanzando. Me vi más grande, adolescente, discutiendo con él por primera vez. Yo alzaba la voz, confundida, llena de ideas que no sabía ordenar. Él no se enfadó. Me escuchó hasta el final y luego me dijo que defender mis pensamientos no me hacía insolente, me hacía responsable. Nunca dejes que te hagan creer que callar es una virtud cuando nace del miedo. Añadió, esa noche me fui a dormir sintiéndome extrañamente fuerte, como si me hubieran entregado una herramienta invisible. Volví al presente con un nudo en la garganta. Tomás seguía allí, de pie, hablando de respeto y de cómo las cosas funcionan mejor cuando cada uno sabe su lugar. La ironía me golpeó con una mezcla de tristeza y lucidez. Yo había confundido la paz con la ausencia de conflicto. Había creído que el amor debía doler un poco para ser real. Mi padre nunca habría aceptado eso para mí, nunca. Sentí una oleada de vergüenza, no hacia él, sino hacia mí misma, por haber olvidado tan profundamente quién era antes de adaptarme. Pero junto a la vergüenza llegó algo más suave, más firme, comprensión. No se trataba de gritar, de vengarse, de demostrar nada. Se trataba de recordar, de volver a ocupar el espacio que siempre me perteneció. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir orgullo de mis raíces, de la mujer que había sido criada para mirar de frente. Tomás no sabía nada de ese hombre que me enseñó a caminar sin inclinar la cabeza. No sabía que cada palabra suya había despertado una historia más grande que su autoridad doméstica. Cuando levanté la mirada, ya no estaba huyendo en mi mente. Estaba allí, presente, con el recuerdo de mi padre, sosteniéndome la espalda como una mano invisible. Cada frase suya había sido un ladrillo, y ahora esos ladrillos formaban algo sólido dentro de mí. Ya no me sentía pequeña, me sentía lista. Apagué el fuego con un movimiento lento, casi ceremonioso. El clic seco del interruptor cortó el burbujeo del guiso, y con él algo más profundo, la costumbre de seguir sin pensar. Ese sonido fue suficiente para que Tomás se girara. En su rostro apareció primero la sorpresa, luego una leve irritación, como si no entendía por qué la escena no continuaba según lo previsto. Yo me sequé las manos con el paño, con una calma que no sabía que tenía, y levanté la mirada. No levanté la voz, no hizo falta. No, dije, no voy a callar. La palabra quedó suspendida entre nosotros, simple y firme. Tomás frunció el ceño, buscando el tono correcto, para devolverme a mi lugar, pero algo lo detuvo. Quizá fue mi postura, quizá la tranquilidad en mis ojos. Yo misma me sorprendí al sentir cómo el temblor habitual no llegaba. No había miedo, solo una claridad serena que me atravesaba de pies a cabeza.
Intentó reír una risa corta e incrédula. Dijo que estaba exagerando, que solo hablaba por mi bien, que en todas las parejas alguien tenía que mandar para que las cosas funcionaran. Lo escuché, pero ya no me hundí en sus palabras. Las dejé pasar como se deja pasar una tormenta cuando uno está bajo techo. Entonces hablé, no para convencerlo, sino para nombrarme. Le dije que el respeto no se ordena, se construye, que el silencio impuesto no es paz, es control, que durante años había confundido amor con aguante, pero que ya no estaba dispuesta a hacerlo. Mientras hablaba, noté cómo sus hombros se tensaban. No estaba acostumbrado a verme así, completa, ocupando el espacio que siempre había cedido. Le hablé de límites, no como amenaza, sino como verdad. Le dije que yo elegía estar allí cada día, que nadie me retenía más que mis propias decisiones y que esa elección podía cambiar. No grité, no lloré. La voz me salió limpia, casi suave, pero cada palabra llevaba el peso de todo lo que había callado antes. Sentí como mi pecho se expandía con cada frase, como si respirar hondo fuera un acto nuevo. Tomás dio un paso atrás. Fue mínimo, casi imperceptible, pero lo vi. Por primera vez no tenía respuestas preparadas. El hombre que siempre llenaba el espacio con órdenes y explicaciones se encontró con un silencio distinto. Uno que no me pertenecía a mí. Me miró como si buscara a la mujer sumisa que conocía, pero esa mujer ya no estaba allí. En su lugar había alguien que se sostenía sola. Hubo un momento largo, denso. El reloj siguió marcando el tiempo indiferente. Afuera, un auto pasó por la calle y el mundo continuó, como siempre. Dentro de la cocina, sin embargo, algo había cambiado de forma irreversible. Yo lo sentía en el cuerpo, en la manera en que mis pies tocaban el suelo, en la firmeza de mis manos. No estaba ganando una discusión, estaba recuperando mi voz. Finalmente, Tomás guardó silencio. No fue un silencio respetuoso ni reflexivo, pero fue silencio al fin. Bajó la mirada, incómodo, desarmado. Comprendí entonces que su fuerza siempre había dependido de la mía cedida. Al retirarla, no quedaba mucho que sostuviera su autoridad. No sentí triunfo, solo una tristeza tranquila mezclada con alivio. Me acerqué a la ventana y la abrí un poco. El aire fresco entró moviendo las cortinas. Pensé en mi padre, en su manera de estar sin imponerse, en la herencia invisible que me había dejado. No necesitaba mencionarlo. No hacía falta decir en voz alta quién había sido. Bastaba con encarnar lo que me enseñó. Cuando me giré de nuevo, Tomás seguía allí callado. Yo no soy tu enemiga, le dije, pero tampoco soy tu subordinada. No esperé respuesta. Serví la comida con la misma calma con la que había apagado el fuego. Por primera vez, no lo hacía por obediencia, sino por elección. Y mientras me sentaba a la mesa, supe que, pasara lo que pasara después, ya no volvería a olvidarme de quién era, porque él había olvidado quién fue mi padre alguna vez. Pero yo no.